Cordial saludo, estimados estudiantes de la institución educativa Ciudad Verde, del grado 11, jornada de la tarde. El día de hoy vengo a compartir con ustedes lo que es la capacidad calorífica y el calor específico. Entonces, primeramente hagamos un sondeo de los conceptos básicos para poder entender lo que es capacidad calorífica y calor específico. Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura no es más que la medida de la energía interna de un cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más vibrantes estén las moléculas dentro de un sistema, la temperatura va a ser mayor. La temperatura entonces se mide, por decirlo así, con un termómetro en tres escalas. Puede ser Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Estas tres escalas son las más usualmente conocidas y se trabaja comúnmente con ellas. Para transformar una en otra, pues se establecen una serie de ecuaciones que ya se vieron dentro del curso. Entonces, temperatura, pongámoslo así, es una escala que nos da de alguna u otra forma la energía interna de un cuerpo. El calor, entonces, el calor solo existe si hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos que están de alguna u otra forma interaccionando. Por ejemplo, tenemos un cuerpo A, ¿listo? Con un cuerpo B. El cuerpo de mayor temperatura siempre le va a ceder calor o energía al cuerpo de menor temperatura. Entonces, el calor va entonces en el sentido del cuerpo de mayor temperatura al de menor. No puede existir transferencia de energía en forma de calor si los dos están a la misma temperatura. Entonces, siempre los sistemas van a buscar de alguna u otra forma el equilibrio térmico, alcanzar la misma temperatura. Entonces, ¿cómo lo hace? Transfiriendo parte de su energía. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer mediante el calor. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de calor, hablamos de energía. Entonces, el calor es por eso que también se simboliza con la letra Q mayúscula. Y las unidades son Joule, o también se puede dar en calorías. También hay otra unidad que es kilocaloría, pero básicamente el joule y la caloría son las unidades que se utilizan para poder medir el calor. Muy bien. Entonces, para trabajar la transferencia de calor, ¿listo? Es decir, para que pueda haber esa transferencia de calor, no necesariamente tiene que haber contacto. Vamos a mirar entonces cómo se puede transferir calor de un cuerpo a otro. Se puede transferir calor mediante la conducción. ¿Cómo así? Entonces, supongamos que tenemos una barra de hierro. Esa barra de hierro, de alguna u otra forma, la ponemos en contacto en un extremo y en el otro extremo colocamos una vela. Al pasar el tiempo nos vamos a dar cuenta de que aunque nosotros no estemos en contacto directo con la vela, ¿listo? Con la llama de la vela, nuestro dedo se va a sentir o percibir que cada vez la barra está más caliente en el otro extremo. Entonces, el calor es como si la barra se calentara, ¿listo? Por conducción. Eso es lo que se quiere decir. Conducción es que va de un lado al otro, ¿cierto? Por simple interacción entre las moléculas del mismo medio. Es decir, si yo pongo la vela en este extremo con el metal, las moléculas van a empezar a vibrar tanto y se van a chocar unas con otras que al otro extremo yo voy a percibir que cada vez se pone más caliente. ¿Listo? Entonces, conducción, un mismo elemento
que de alguna u otra forma las moléculas empiezan a vibrar y transmite de un extremo a otro lo que se llama calor. Muy bien. Transferencia de calor por convención. Convención básicamente sucede cuando algunos materiales, o los materiales por lo general puede ser el agua, el aire, al ser calentados, estos tienden a tener menor densidad. ¿Listo? Es decir, sus moléculas al vibrar lo que se hace es chocar unas con otras y de alguna u otra forma van a tender a estar un poco más alejadas. Al estar más alejada, se va a provocar que la densidad sea menor. Al ser menor, los objetos que son menos densos tienden a flotar. Por eso que el agua caliente va a tender a flotar en un recipiente, porque el agua está siendo calentada en la parte inferior. La parte superior, como no está en contacto con la llama directa, está un poco más fresca debido a que está en contacto con el aire, y al momento de ser calentada, la densidad disminuye, haciendo que los cuerpos o las moléculas suban hasta la parte superior. Al entrar en la parte superior, lo que va a pasar es que van a interactuar con el aire que está un poco más frío, ¿cierto? O menor temperatura, y lo que van a hacer es perder calor y su temperatura va a disminuir. Esa agua que está cerca de la superficie lo que va a hacer es enfriarse, y así sucesivamente ocurre como un ciclo. El agua fría baja y el agua que está a mayores temperaturas sube. Ese es el proceso de convención. También lo vemos, por ejemplo, cuando en el aire, listo, cuando prendemos una estufa, observamos que el aire caliente tiende a subir sin necesidad, y podemos calentar nuestras manos en la llama, encima de la llama, a una distancia prudente, y vamos a sentir que nos está cediendo de alguna u otra, estamos recibiendo calor producto de ese fuego, de esa llama. La otra forma es por radiación. Radiación no es más que la luz, por ejemplo, que nos llega del sol. Si observamos, entre el sol y la tierra no hay por decirlo así, no hay un medio continuo, o no hay un medio material que esté en contacto, haciendo contacto con la tierra. Por ejemplo, en medio material, de alguna u otra forma, que está en contacto con la atmósfera y la superficie de la tierra, es el aire. Observamos que entre la atmósfera de la tierra y el sol, pues prácticamente no hay nada, excepto los asteroides o algunos basura cósmica que se encuentra flotando en el aire, pero no hay un medio continuo como tal. Por tanto, la radiación, es decir, toda esa luz que viene del sol, es lo que nos calienta y calienta la superficie terrestre. Entonces, al calentar eleva la temperatura, y gracias a eso, a ese aumento de temperatura, se aumenta la energía que nosotros pues podemos percibir en la superficie de la Tierra. Entonces se llama transferencia de calor por radiación. ¿Listo? Una forma también de ver esta radiación, vamos a mirar el ejemplo. Podemos ver este ejemplo claramente, las tres partes. Convención, cuando el aire caliente que está en la superficie de la olla, cuando está hirviendo, empieza a subir, se le llama convección. Conducción, observamos que si usted, donde está la flecha, usted coloca su mano, aunque no esté en contacto directo con el fuego, usted se va a quemar. Si es de metal, también depende del material que esté hecho de alguna u otra forma el brazo de la olla. Y por radiación, miren que si nosotros nos colocamos a una distancia muy cercana, sin necesidad de tocar ni por encima del vapor, vamos a sentir un calor, o vamos a sentir que nuestra superficie de la piel aumenta su temperatura si lo dejamos cerca. Entonces, ahí se ve claramente los tres componentes.
conducción, convección y radiación. Entonces, vamos a aclarar ahora qué es la capacidad calorífica. Imagínense que no todas las sustancias, al imprimirle determinado calor, aumentan su temperatura. ¿Cómo así? Imagínense que nosotros colocamos a calentar una olla de agua de aproximadamente 1 litro, con 1 litro de agua en el fuego, ¿cierto? En una estufa. Vamos a observar que para que ésta se pueda elevar su temperatura hasta los 100 grados, hay que esperar de 10 a 15 minutos para que pueda quedar hirviendo. En cambio, si colocamos en la misma proporción, la misma cantidad de masa, pero en vez de ese material que es el agua, colocamos, por ejemplo, una barra de hierro o un cubo de hierro, vamos a observar que la temperatura aumenta rápidamente. Es decir, que al cabo de, no sé, de 30 o un minuto, vamos a tener completamente caliente la barra de hierro o el cubo de hierro. ¿Listo? Entonces, capacidad calorífica se puede entender como la oposición que presentan los materiales a elevar su temperatura. Y es claro que, por ejemplo, el cubo de agua presenta mayor resistencia a cambiar su temperatura que el cubo de hierro. Entonces se dice que la capacidad calorífica del agua es mucho mayor que la capacidad calorífica de la barra de hierro o del cubo de hierro. ¿Listo? Entonces hay una definición, matemáticamente se define con la letra C mayúscula. La capacidad calorífica, entonces, se puede dar. La unidad de calor puede ser Joule, por lo general es Joule, sobre cambio de temperatura. ¿Listo? Sobre cambio de temperatura. La temperatura de alguna u otra forma se puede dar en grados centígrados o en grados Kelvin. Se puede dar en Kelvin, perdón, o en grados Fahrenheit. Recordemos que Kelvin no es una escala que nos lleva grados, solamente la centígrada y la Fahrenheit. Entonces podemos encontrar que puede ser Joule sobre grado centígrado, Joule sobre Kelvin o Joule sobre grado Fahrenheit. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. El calor específico. Bueno, vamos a mirar el calor específico. El calor específico de una sustancia está más relacionada al tipo de sustancia. Calor específico está relacionada más a la sustancia. Es decir, algunas sustancias, pues las sustancias por lo general, al haber mayor masa, estas van a tender a disminuir o mejor, aumentar esa resistencia a cambiar de temperatura. Les coloco un ejemplo. No es lo mismo colocar sobre una llama, ¿listo? A un pequeño cubo de 1 gramo, a colocar sobre una llama, esa misma llama, a 1 kilo de hierro. Nos vamos a observar que también depende de la masa de los cuerpos. Entonces, el calor específico es igual. Calor específico se simboliza con la C minúscula y es igual al calor suministrado sobre la diferencia de temperatura por la unidad de masa. ¿Listo? Entonces, el calor específico, las unidades pueden ser Joule sobre kilogramo por grado centígrado. También, dependiendo, también se pueden calorías sobre gramo
por grados centígrados, entre otros. ¿Listo? Entonces, simplemente quería tratar con ustedes el concepto de lo que eran los conceptos de temperatura, escala, calor, puede ser transferido de un cuerpo a otro siempre y cuando, o es la energía transferida de un cuerpo a otro siempre y cuando haya diferencia de temperatura. Y la transferencia de calor se puede dar por tres medios: conducción, convección y radiación. La capacidad calorífica: no todas las sustancias tienen, o mejor, algunas se oponen a cambiar de temperatura más fácil que otras. A mayor sea la oposición a cambiar de temperatura, mayor será la capacidad calorífica. El calor específico, de alguna u otra forma, está relacionada con la capacidad calorífica, pero interviene también un factor que es la masa. Entonces, el calor específico ya está ligado a la cantidad de masa que se le asocia a una sustancia. No es lo mismo tener un cubo pequeño de hierro a tener un cubo muy grande. Miren que a pesar de que se le imprima la misma energía, uno va a cambiar más fácil la temperatura que el otro. Espero que esto les haya servido mucho a ustedes.